Relato 1. Sentí el vacío en mi interior antes incluso de darme cuenta de lo que me esperaba. Siempre había sido una persona escéptica, alguien que no creía en leyendas urbanas ni en dimensiones paralelas, hasta que aquella noche todo cambió. Esta es mi historia, la crónica de mi pesadilla en un laberinto interminable de habitaciones amarillas, alfombras húmedas y zumbidos incesantes de luces fluorescentes. Nunca pensé que una simple curiosidad me llevaría tan lejos, pero la realidad, o lo que yo creía que era real, se transformó en una pesadilla inimaginable. Todo comenzó una tarde cualquiera, cuando navegaba por internet en busca de relatos de terror. Entre foros y publicaciones ocultas, encontré un post críptico que decía: si no tienes cuidado y te sales de la realidad, terminarás aquí. La imagen que lo acompañaba mostraba un pasillo infinito con paredes de un amarillo desvaído, alfombras que parecían mojarse con el peso de la humedad y luces fluorescentes que parpadeaban de manera inquietante. La frase, tan simple y a la vez tan escalofriante, me obsesionó de inmediato y decidí investigar más a fondo. A medida que leía testimonios anónimos, mi curiosidad crecía y en algún momento la duda se mezcló con el temor. ¿Podría ser que, de alguna manera, lo que parecía una simple leyenda se hubiese materializado en la realidad? Esa noche, mientras el mundo dormía, mi mente se debatía entre el escepticismo y el miedo, y tomó una decisión que cambiaría mi vida para siempre. No pude evitar sentir una atracción incontrolable hacia lo desconocido, y sin pensarlo demasiado, salí a dar un paseo nocturno. No tenía un destino fijo, solo vagaba por las calles en busca de un cambio de escenario para ordenar mis pensamientos cuando, de repente, noté algo extraño. La ciudad, con su incesante bullicio y luces, parecía desvanecerse a medida que me adentraba en una zona olvidada por el tiempo. Caminé por callejones oscuros hasta toparme con una puerta antigua, oculta entre edificaciones abandonadas. Sin razón aparente, sentí que debía atravesarla, como si algo en mi interior me empujara a dejar atrás la realidad conocida. Al empujar la puerta, un frío inexplicable recorrió mi cuerpo. Entré en una sala que parecía abandonada hace décadas, y al cruzar el umbral, la realidad se desvaneció. De repente, me encontré en un pasillo largo e interminable. Las paredes, de un amarillo desvaído, se extendían a pérdida de vista, la alfombra bajo mis pies estaba húmeda, casi pegajosa, y un zumbido constante de luces fluorescentes llenaba el ambiente, impregnando cada rincón con una sensación de inquietud. Mi mente no podía procesar lo que veía. ¿Dónde estaba? ¿Había dejado atrás la realidad? Intenté recordar cada detalle de mi transición, pero todo se volvió confuso, como si el tiempo y el espacio se hubiesen enredado en una maraña incomprensible. Lo único cierto era el terror que comenzaba a invadirme, un miedo visceral que amenazaba con paralizarme. Con pasos vacilantes, avancé por el laberinto. Cada habitación parecía idéntica, pero al mismo tiempo escondía pequeñas variaciones que desafiaban mi comprensión. Algunas tenían puertas que se abrían a pasillos oscuros sin fin, otras albergaban objetos olvidados que parecían pertenecer a una vida pasada. En algunas ocasiones, me encontraba con habitaciones en las que la humedad parecía desprenderse de las paredes, goteando lentamente en el suelo, como si el tiempo mismo intentara desintegrar la estructura. Cada cruce de esquina era una apuesta contra lo desconocido. La monotonía del entorno se convertía en una especie de trampa psicológica. El zumbido constante de las luces parecía reiterar una y otra vez que yo no pertenecía a ese lugar. Durante horas, o tal vez eran minutos, el tiempo parecía diluirse, me sentí observado. No sabía si era mi imaginación o si había algo acechándome en la penumbra. Los sonidos suaves de pasos que no eran los míos, el eco de una voz distante o el leve roce de algo arrastrándose contra el suelo, me hicieron cuestionar mi cordura. En un recodo del pasillo, descubrí una sala distinta a las demás, estaba iluminada por una luz tenue y natural, casi como la de un amanecer. Me acerqué con cautela y, para mi asombro, vi que estaba llena de fotografías enmarcadas. Cada imagen mostraba rostros de personas, sus miradas fijas y vacías, como si hubiesen sido atrapados en un tiempo congelado.
Entre las fotografías, reconocí algunos lugares de mi infancia, escenas familiares que contrastaban brutalmente con el horror que me rodeaba. ¿Cómo era posible que ese lugar albergara recuerdos tan personales? ¿Era una especie de trampa diseñada para engañar mi mente? A medida que avanzaba, me di cuenta de que mi intención de encontrar una salida se tornaba cada vez más desesperada. Caminé sin rumbo fijo, tratando de distinguir patrones en el laberinto, pero todo parecía diseñado para confundirme. La sensación de estar siendo manipulado por una fuerza invisible se apoderó de mí. Comencé a registrar mentalmente cada detalle, a memorizar giros y reveses, con la esperanza de encontrar alguna pista que me permitiera regresar a la realidad. En uno de esos momentos de desesperación, escuché una voz. No era una voz clara ni amenazante, sino un susurro que me llamaba en un idioma ininteligible. La tonalidad era tan suave y a la vez perturbadora, que se quedó grabada en mi mente. Seguí el sonido, adentrándome en un sector del laberinto donde el ambiente parecía aún más denso, casi opresivo. Allí, en una sala diminuta y estrecha, me encontré con una nota escrita a mano en papel amarillento, con tinta desvaída. Las palabras decían: no estás solo aquí, busca la verdad detrás de las paredes. Estas palabras, aunque pocas, encendieron en mí una chispa de determinación. Si alguien había logrado escribir esas palabras, debía haber alguna forma de comprender lo que estaba sucediendo. Comencé a recorrer el lugar en busca de más pistas, examinando cada rincón, cada grieta en las paredes. Mis esfuerzos parecían inútiles, pero esa nota me impulsaba a seguir adelante, a no rendirme ante la abrumadora sensación de desesperación. Una noche, o lo que yo entendía como noche en ese lugar atemporal, encontré una puerta diferente. A diferencia de las otras, era de madera oscura, tallada con símbolos que no lograba descifrar. El zumbido de las luces fluorescentes en el pasillo se apagó de repente, y la única luz provenía de una débil llama en el interior que parecía balancearse al ritmo de algo imperceptible. Con el corazón desbocado, empujé la puerta y me vi frente a un pequeño vestíbulo. Dentro, había un reloj antiguo, parado en un tiempo indefinido, y una única nota en la pared, escrita en un estilo caligráfico inusual. La nota decía: cada habitación es una ilusión de lo que fuiste, y cada puerta, un espejo de lo que podría ser. Esa revelación me golpeó con la fuerza de un huracán. ¿Significaba esto que el laberinto no era solo un lugar físico, sino también un reflejo de mis recuerdos, temores y deseos reprimidos? Empecé a conectar piezas de un rompecabezas que se formaba en mi mente. Todo aquello que había experimentado en este lugar no podía ser una simple deformación de la realidad, sino que estaba intrínsecamente ligada a mi identidad. Con la idea de que la clave para escapar radicaba en entenderme a mí mismo, comencé a recordar fragmentos de mi pasado, momentos de felicidad, de dolor y pérdidas profundas. El laberinto parecía resonar con estas emociones y cada sala me devolvía recuerdos olvidados. Llegué a comprender que, de alguna manera, este lugar era un reflejo de mi alma herida, un espacio creado a partir de mi subconsciente. Sin embargo, ese descubrimiento no me ofrecía consuelo, al contrario, intensificó el horror de enfrentar mis propios demonios. No mucho después de esa revelación, el silencio ensordecedor del laberinto se vio roto por la presencia de otros. Durante semanas, o lo que parecieron semanas en esa dimensión sin tiempo, escuché el eco de voces, pasos que no pertenecían a mi caminar solitario. Al principio, creí que se trataba de una alucinación producto del estrés, pero las evidencias eran demasiado claras. Una noche, mientras me resguardaba en una habitación que parecía ser una sala de estar, la puerta se abrió lentamente. Ingresó una mujer de mediana edad, con una mirada vacía y gestos mecánicos. Me observó sin decir palabra y, con voz temblorosa, susurró: «Sabía que vendrías». Su tono no denotaba hostilidad, pero sí una resignación profunda. ¿Cómo podía saber mi nombre? ¿Qué vínculo tenía ella con este lugar? La conversación se tornó confusa y fragmentada. Me explicó, de manera entrecortada, que había estado atrapada allí durante mucho tiempo, que el laberinto era una prisión construida a partir de los temores y las culpas de sus habitantes. Días después, otro encuentro ocurrió en una sala de apariencia similar a una biblioteca. Un hombre, que parecía demasiado cansado para seguir viviendo,
Me contó que había estado buscando una salida durante años. Su voz era casi un lamento, y cada palabra me impregnaba de una melancolía abrumadora. Relató historias de otros que, como él, habían intentado escapar solo para descubrir que el laberinto se adaptaba a sus peores pesadillas. Una sensación de desesperanza se apoderó de mí al darme cuenta de que nadie parecía encontrar el camino de regreso a la realidad. Estos encuentros me hicieron cuestionar si estaba destinado a compartir la condena con aquellos perdidos en este infierno sin fin. Mientras mis pensamientos se sumían en un caos implacable, comenzó a manifestarse algo aún más perturbador. No eran meras manifestaciones de mi mente, era como si el laberinto tuviera una voluntad propia, un poder capaz de alterar las leyes de la física y la lógica. Comencé a notar fenómenos inexplicables, habitaciones que desaparecían y reaparecían en diferentes posiciones, pasillos que se doblaban sobre sí mismos como si el espacio intentara reconfigurarse, y sombras que se movían con vida propia. Una noche, al adentrarme en un área que antes parecía inofensiva, me di cuenta de que algo estaba terriblemente mal. La atmósfera era densa, casi opresiva, y el zumbido de las luces había sido reemplazado por un murmullo incesante, como si innumerables voces susurraran secretos prohibidos. De repente, una figura se materializó a la altura del pasillo. Era una versión distorsionada de mí mismo, los rasgos borrosos, con los ojos inyectados en sangre y una sonrisa malévola que distorsionaba mi memoria. El ser, que sin duda era una representación de mis propios miedos, me siguió mientras intentaba desesperadamente huir de su mirada penetrante. El laberinto, por alguna extraña razón, parecía expandirse aún más, como si quisiera atraparme en un ciclo eterno de terror y desesperanza. Cada esquina, cada puerta que abría, se convertía en una metáfora viviente de mi lucha interna contra mi propio ser. Y en medio de este caos, comprendí una verdad escalofriante: no podía escapar de lo que era parte de mí. La desesperación finalmente dio paso a un atisbo de claridad. Sabía que, para tener alguna posibilidad de salir de aquel abismo, debía enfrentar mis miedos más profundos. Con una determinación nacida del instinto de supervivencia, decidí buscar la sala que se mencionaba en antiguos relatos, un lugar donde se encontraba el corazón del laberinto. Según una de las notas dispersas que había encontrado, este sitio era la llave para entender y, quizás, deshacer la maldición que nos ataba allí. Tras innumerables horas vagando por pasillos idénticos y escalofriantes, llegué a una gran sala circular, cuyos muros parecían pulsar con una energía oscura. En el centro había un pedestal de piedra y sobre él un antiguo diario encuadernado en cuero desgastado. Con manos temblorosas, abrí el diario y, para mi horror, descubrí que cada página parecía escrita por aquellos que habían habitado el laberinto antes que yo. Los relatos eran variopintos: confesiones de culpa, relatos de redención fallida y confesiones de amor y odio, todas entrelazadas en un tejido de recuerdos fragmentados. Fue entonces cuando comprendí la verdadera naturaleza de aquel lugar. El laberinto no era únicamente físico, sino que era la manifestación acumulada de las emociones, pensamientos y traumas de quienes se habían perdido allí. El corazón del laberinto latía con las vivencias de miles de almas condenadas, y sus paredes estaban impregnadas de la angustia y el dolor colectivo. Recordé cada encuentro, cada conversación, cada susurro ininteligible. Me di cuenta de que la puerta a la realidad no era externa, estaba en el interior. Para salir, debía enfrentar lo que había reprimido durante tantos años. Con el diario en mano, leí detenidamente cada palabra, cada confesión, y poco a poco, empecé a reconocer mis propios miedos reflejados entre aquellas líneas. El dolor, la culpa, la soledad y el deseo de redención se mezclaban en una tormenta emocional que amenazaba con consumir mi razón. Durante días, o quizás fueron días interminables, me sumergí en una lucha interna. La sala circular se convirtió en mi refugio, mi santuario de confrontación. Cada amanecer, o lo que concebía como amanecer en aquella dimensión sin tiempo, me sentaba frente al pedestal y escribía mis propias confesiones, tratando de exorcizar los demonios que me habían atormentado toda la vida. Las palabras fluían entre lágrimas y sollozos, y en cada letra encontré una pequeña libertad, un respiro de la opresiva pesadez de aquel lugar. Poco a poco, la figura de mi doble distorsionado comenzó a perder fuerza, como si la confrontación honesta con mi propio ser debilitara su poder.
Sin embargo, el laberinto no se dejaba engañar tan fácilmente. Con cada paso que daba hacia lo profundo de mi alma, el entorno respondía, las paredes se agrietaban, creando grietas por las cuales se filtraba una luz tenue y el zumbido de las luces se transformaba en un murmullo que, en ocasiones, parecía pronunciar palabras de aliento. Fue durante uno de esos momentos de epifanía que entendí que el laberinto era más que una prisión, era un espejo macabro de la condición humana. Todo lo que había vivido, todas las decisiones equivocadas y los errores pasados se materializaban en aquellas habitaciones interminables. La verdad era tan abrumadora que, por un instante, sentí que la realidad y la alucinación se fundían en una sola. En ese instante, algo inusitado ocurrió. De las sombras emergió una figura, no como las anteriores, sino con una presencia casi maternal. Con voz suave pero firme, me dijo, el primer paso para escapar es aceptarte, incluso en tus momentos más oscuros. Esa frase, tan simple y, sin embargo, cargada de significado, resonó en lo profundo de mi ser. Comprendí que la salida no era un camino físico, sino un acto de liberación personal. Relato 2. No debería haberme quedado hasta tan tarde. Lo sé. Pero cuando uno trabaja como técnico en servidores, los horarios normales no aplican. El centro de datos donde trabajo está en el subsuelo de un edificio de oficinas casi vacío en las noches. Ese viernes, el sistema principal estaba dando errores intermitentes y el jefe me pidió revisar una de las unidades de enfriamiento. Lo raro fue cómo empezó todo. Me agaché para revisar los cables detrás de una torre de servidores y, por un momento, sentí que el piso se hundía. Literalmente. No fue una sensación de mareo ni un desmayo. Fue como si la realidad se doblara en un solo segundo y después, caí, desperté en el suelo. Pero no en el centro de datos. Ni en ningún lugar que reconociera. El lugar tenía un olor a humedad, como una alfombra vieja que ha estado mojada durante semanas. Las paredes eran de un amarillo sucio, cubiertas con ese papel tapiz barato que se usaba en los 90. Las luces fluorescentes parpadeaban y zumbaban de forma constante, como si intentaran volverme loco lentamente. No había ventanas. No había puertas. Solo un pasillo tras otro. Salas conectadas con otras salas idénticas. Y ese maldito zumbido. Constante. ¿Qué mierda es esto?, murmuré, intentando mantener la calma. Revisé mi teléfono. Sin señal. Ni siquiera Wi-Fi. Era como si estuviera atrapado en una dimensión donde las leyes básicas de la realidad no aplicaban. Decidí caminar. Pensé que quizá había una salida, una puerta, algo. Pero mientras más caminaba, más notaba los pequeños errores en el entorno. Algunas paredes estaban torcidas, los zócalos se repetían con la misma mancha, como si el lugar estuviera mal renderizado. Había esquinas que llevaban al mismo sitio donde venía, aunque girara en direcciones distintas. Y lo peor, los sonidos. No el zumbido, ese ya era parte del ambiente. Me refiero a los otros. Pasos lejanos. Risas apagadas. Respiraciones que no eran mías. Intenté marcar algo en el suelo con mis uñas, dejar una señal. Pero al regresar al mismo punto, la marca había desaparecido. No sé cuánto tiempo pasó. No hay relojes. No hay cambios de luz. Pero en algún momento, lo escuché. Una voz, hola, era masculina. Cercana. Sonaba humana. Corrí en dirección al sonido. Doblé pasillos, pasé por habitaciones con techos más bajos, hasta que vi una silueta a lo lejos. Un hombre, vestido con ropa informal, agachado, rascando la pared con desesperación. Grité. Aquí, el hombre se giró. Su rostro tenía una expresión vacía, pero sus ojos estaban inundados de terror. Me observó unos segundos, y luego murmuró, no hables con ellos, ¿qué? No confíes en lo que escuchas. Ni siquiera en mí.
No todos los que parecen humanos lo son, y antes de que pudiera acercarme más, corrió hacia otro pasillo y desapareció. Me quedé congelado. Algo no encajaba. Había algo en sus movimientos, demasiado rápidos, demasiado erráticos, no naturales. Seguí caminando, ya no con la esperanza de encontrar una salida, sino por instinto. Sentía que si me quedaba quieto, el lugar me consumiría. Las habitaciones empezaron a cambiar. Algunas eran más amplias, otras con techos exageradamente bajos. El zumbido se hacía más fuerte. Y entonces vi una figura en el suelo. Una mujer, sentada contra la pared, temblando. ¿Estás bien?, pregunté, acercándome con cautela. Ella levantó la mirada. Sus ojos estaban desorbitados. Tenía las uñas cubiertas de sangre. ¿Lo oyes?, susurró. ¿Qué cosa? El sonido detrás del zumbido. Si lo escuchas demasiado tiempo, entra en ti. Me alejé lentamente. No sabía si estaba loca o si estaba diciendo la verdad. Aquí, todo era posible. Pasé por lo que parecía una oficina abandonada. Escritorios rotos, papeles en blanco, teléfonos desconectados. Pero en uno de ellos, había un archivo. Una carpeta azul con una etiqueta, fase 1, infiltración dimensional. La abrí. Adentro, diagramas. Mapas imposibles. Fotos de habitaciones idénticas a las que estaba recorriendo. Informes escritos por alguien que decía haber estado atrapado por años. El último párrafo decía: si estás leyendo esto, no estás solo. El lugar está vivo. Se adapta. Aprende. Y caza. No confíes en los pasillos que ya caminaste. No confíes en las personas que encuentres. Algunos ya no lo son. Algunos son parte del background. Volví a cerrar la carpeta. Mi respiración se aceleraba. Empecé a correr, ignorando todo. No tenía plan. Solo quería salir. Las luces comenzaban a fallar más seguido. Algunas se apagaban por completo, dejando zonas oscuras por las que tenía que avanzar a ciegas. Entonces, lo vi, una figura alta, alargada. No caminaba. Flotaba. Su cuerpo era borroso, como si estuviera fuera de fase. No tenía rostro. Solo una cavidad donde debería estar la cabeza, que parecía absorber la luz a su alrededor. Retrocedí, pero mis pies no respondían. Sentí que el aire se volvía más espeso, que mis pensamientos se mezclaban. La criatura se detuvo. Luego, sin aviso, se desvaneció. No corrió. No se escondió. Simplemente dejó de estar. Y ahí entendí algo. No estaba solo. No desde el principio. Seguí caminando, ahora paranoico. Cada vez que pasaba por una habitación idéntica a otra, dejaba un pequeño rastro, una marca, un objeto del suelo, incluso un mechón de mi propio cabello arrancado. Pero los rastros desaparecían. Finalmente, encontré una escalera de metal oxidado que descendía. Me debatí si debía bajar. Pero la lógica ya no aplicaba aquí. Bajé. El nivel inferior era peor. Oscuridad parcial, luces rojas, olor a óxido y carne podrida. Escuchaba lamentos en la distancia. Algunos murmuraban mi nombre. ¿Cómo sabían mi nombre? Corrí. Pasillos más estrechos, techos más bajos. Cuerpos. Sí, cuerpos. Algunos frescos, otros en avanzado estado de descomposición. Parecían personas reales. Gente atrapada aquí, como yo. Y entonces, escuché pasos detrás. Corrí sin mirar atrás. Me metí en una sala sin salida. Giré. Nadie. Pero en la pared, una puerta. Una puerta de madera común, como las de cualquier casa. La abrí. Era mi departamento. Todo estaba igual. Mi sofá. Mi mesa. Mi gato. ¿Qué? Avancé. Toqué las cosas. Eran reales. Me senté. El televisor encendió solo. Las noticias hablaban de mi desaparición.
Decían que llevaba semanas desaparecido. Semanas. Intenté salir del departamento. La puerta no abría. Fui a la ventana. Afuera, todo era negro. Como si no existiera el mundo, el televisor cambió de canal. Una cámara de vigilancia me mostraba a mí, en otra habitación amarilla, caminando en círculos. Enloquecido, y entonces lo entendí, nunca salí. Esto era una capa más. Una ilusión construida por el lugar. No sé si para darme esperanza o romperme por completo. Golpeé la pantalla. Grité. Pero nada cambió. La habitación comenzó a derretirse. Las paredes se volvían de papel. El sofá desapareció. Todo era un engaño. Desperté otra vez en las habitaciones amarillas. Con el mismo zumbido. La misma humedad. La misma sensación de estar atrapado fuera del mundo, y ahora, todo era peor. Ya no escuchaba otras voces. Ya no encontraba objetos nuevos. Era como si el lugar se cerrara. Como si ya supiera todo de mí. Me encontré con otro hombre. O algo que parecía uno. Me saludó. Tenía mi cara. Mi voz. Pero sus ojos eran vacíos. Finalmente te alcanzamos, dijo. Intenté escapar, pero ya no había pasillos. Solo habitaciones cerradas. Sin puertas. A veces sueño que salgo. Que despierto en mi cama. Que todo fue una alucinación, pero siempre despierto aquí. Sigo caminando. Sigo marcando las paredes aunque sé que las marcas se borrarán. Sigo hablando aunque nadie escuche. Y si alguien encuentra esta historia, si de algún modo llega a tu mundo, no confíes en las puertas. No escuches las voces. Y, sobre todo, no te salgas de la realidad, porque si lo haces, terminarás aquí. Tal vez los backrooms no son solo una leyenda de internet. Quizás son una advertencia. Porque si alguna vez sientes que la realidad parpadea, si un pasillo no lleva a donde debería, o si un zumbido se vuelve demasiado constante, corre. Porque ya podrías estar cayendo. Y si caes, nadie volverá a encontrarte.